Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, periodistas, pueblo de Venezuela, presidente encargado Juan Guaidó, junta directiva y colegas diputados. Para nosotros, que vivimos la situación de la masacre en el estado Bolívar, nos embarga el dolor, como a nuestra colega diputada Gladys Guaype, que vimos y sufrimos el atentado contra la vida de nuestros hermanos pemones. Y quiero pedirle, presidente, con su venia, leer parte de este informe que hemos presentado a la Comisión Especial de la Ayuda Humanitaria presidida por el presidente, el diputado, el diputado Pizarro, a quien ya le entregamos parte de este informe. Quiero, para poner en contexto la situación vivida, un video de 1 minuto que está a tiro con su venia, presidente. Adelante, diputado. En vivo lo que está ocurriendo. El ejército. Eso fue parte de lo que vivimos en la calle, en las calles de Santa Elena. Pero no puedo dejar de mencionar que esta no es la primera vez que sucede una masacre. Como ya lo decía el diputado Américo de Gracia, han habido muchísimas masacres en el estado Bolívar, y especialmente en la zona de Santa Elena y de la Gran Sabana. El hazañamiento contra las comunidades indígenas del país es una lucha de larga data. Durante años, a través de su Ministerio de Propaganda del régimen, se han autoproclamado sus defensores, pero ello solo ha sido una pantomima, mientras al margen de toda norma han querido dominarlos por las riquezas auríferas de nuestras tierras. Al igual que en el resto del país, los Aretauca, conformada por más de 182 comunidades indígenas, se han visto afectadas por la crisis humanitaria compleja y la depredación de sus tierras, en la que este régimen tirano nos ha sumergido durante décadas. El hambre y los maltratos del socialismo ya eran historia en el 2013. Con su venia, presidente, quiero presentar otro video también de los hechos
que se suceden Adelante. en la Gran Sabana. Esta es la voz de una mujer que hemos reclamado. No, yo creo que es un niño que vaya a su cultura. Después de usted nos enseñaron a todas a la riqueza y quitando la comida a nuestros hijos. Aquí tenemos que nos da la gana de ganar, porque aquí ganamos los niños de una, así como te digo tu mamá. Eso me duele. ¿Cómo es posible que como que en tu terreno no me permite, como te dio la gana, no me permite? Todo lo que está pasando es por tu culpa. Dame bien, es por tu culpa. Los quitaste, los aviones y los apoyos de las comunidades indígenas. Tenemos pacientes en el ambulatorio, no les como desde la misma chica y los Bolívar. ¿Por qué? Porque así te dio la gana de que le quitaste la utilización a los pilotos que nos ayudan, que nos apoyan, porque nosotros no contamos con este gobierno. Ahora sí vienen, ahora sí pisan nuestro terreno, ahora sí nos pisan nuestra comunidad. Todos estamos haciendo para llamarte la atención. Eso es lo que te duele, porque en tu terreno nos ofendiste, nos dices de todo. Ahora sí, ahora está buscando solución. Está buscando solución. Este hecho ocurrió en el 2013. Y usted no pudo ayudar. ¿Qué quieren? ¿Darnos vida a nosotros? Esta situación nos exige preguntarnos, ¿son los indígenas que apuestan a la protección de la naturaleza y su cultura enemigos de los usurpadores del poder en Venezuela, aunado a la élite económica mundial y sus proyectos extractivistas? Parece que sí, pues han sido calificados como traidores a la patria por oponerse a la economía depredadora del régimen. Este tipo de señalamientos, aunados a detenciones arbitrarias por motivos políticos, como ya sabemos, pululan en nuestro país, careciendo con generalidad de bases legales. La estrategia es callar a la disidencia. La estrategia es callar los derechos de los que somos acreedores en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta situación ha trascendido a las organizaciones de base campesinas e indígenas, que no solo son también criminalizados, sino ahora cruelmente asesinados por defender sus tierras y sus costumbres. Desde su creación oficial el 24 de febrero de 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, los ciudadanos pemones se han opuesto al modelo económico dependiente de la renta extractiva que vulnera derechos humanos y ambientales y se imponen con el arco minero del Orinoco. Modelo en el cual se desdibujan las ideologías cuyo objetivo ha sido ganar la carrera por expoliar las últimas fronteras de recursos biológicos y minerales estratégicos, lugares que son también los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Hoy encontramos entonces a miles de personas afectadas por las consecuencias irreversibles de los desastres socioambientales que la acumulación sin medida de commodities dejan a su paso, siendo una realidad innegable que más que un bienestar nacional se tributa el enriquecimiento particular de los usurpadores a costa de la vulneración del derecho a la vida de los pueblos indígenas. El desarrollo del arco minero ha vulnerado derechos indígenas como la consulta previa, informada y procedimientos de evaluación de impacto socioambiental, tal como fue admitido por el Estado venezolano en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2016. De igual forma, las deudas del régimen en relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que hasta ahora carecen de títulos colectivos, les colocan en un estado de indefensión frente a la expoliación del megaproyecto. Esta fuerza no muere solamente con Charlie Peñalosa, y me permito otra vez, ciudadano presidente, pasar un evento que ocurrió hace poco, el 21 de febrero del 2018. Por favor. Adelante.
muestra cómo Charlie Peñalosa, en el 21 de febrero del 2018, también fue asesinado por defender sus tierras. Fuimos testigos entonces el 22, 23 y 24 de febrero del asesinato de 7 pemones, 7 ciudadanos que residen en la Gran Sabana, así como de más de 58 personas que fueron detenidas y más de 42 heridos. Muchos de ellos fueron trasladados al hospital de Boavista por no tener los recursos. Y nos decían los pemones, y de testigos son los 15 diputados que nos acompañaron, que era una necesidad, una urgencia recibir la ayuda humanitaria, y por eso estaban comprometidos a responder efectivamente para que esa ayuda humanitaria entrara. Ellos sabían que ahí venían medicinas, insumos médicos y alimentos para sus comunidades. Nos persiguieron, y los persiguieron a ellos de manera implacable, de manera con la mayor saña posible, y además utilizaron fuerzas paramilitares para que nos dispararan. Dispararon con fusiles, dispararon con las tanquetas que pasaron y por las que la comunidad de Cumaracapay había sido atacada el día 22. Nosotros estuvimos ahí, todos los diputados estuvimos ahí cuando llegamos a esas tierras hermosas después de transitar por el estado Bolívar, sabiendo 12 horas estuvimos cruzando el territorio para llegar a la Gran Sabana. No teníamos gasolina, no había gasolina, no había manera de conseguir la gasolina, y tuvimos que pagar cada uno de los carros que veníamos más de $20 por una garrafa de 10 litros. Y llegamos a Cumaracapay y saludamos a Zoraida, y saludamos a Edgar, y saludamos a Ronaldo, quien también fue asesinado. Y ellos lo único que nos decían es que estaban contentos, que estaban felices, que tenían la esperanza de poder salvar a sus familias con parte de esa ayuda humanitaria. Ahí estuvimos todos los diputados saludándonos. Y nos fuimos a los hoteles entonces de Santa Elena, y allí no había luz, no había internet. Y llegamos todos los diputados, tratamos de descansar. ¿Cómo? Y logramos entrar a los hoteles y descansamos un rato. A las 5 de la mañana nos enteramos que había ocurrido parte de la masacre. 22 heridos y Zoraida muerta. Su esposo directo al hospital porque también había sido, que también falleció. El dolor y los gritos de fuerza y de dolor de los pemones ese día nos inspiró a nosotros los diputados a seguir hacia adelante, porque teníamos un compromiso el 23 de acompañar al pueblo pemón para que recibiera la ayuda humanitaria y fuera repartido entre el pueblo pemón. El 23 nos fuimos a acompañar la marcha de protestas porque habían visto pasar las tanquetas. 5 tanquetas pasaron y se pusieron a 10 kilómetros de la línea, y allí empezó la refriega. Allí el pueblo todo, criollos y pemones, protestaron junto a nosotros. Nosotros los estábamos acompañando y empezaron los disparos. Cada uno de los 15 diputados, incluyéndome, 16, estuvimos ahí, excepto el diputado Medina, que había ido a hablar con el alcalde y fue también objeto de la violencia, de la persecución que le hicieron al alcalde, y quedó atrapado entre las líneas de fuego. Ella y la periodista del Nacional, que estuvieron varias horas atrapados en esa línea de fuego, corriendo peligro su vida. En el transcurso de las horas en que estaba llegando la ayuda humanitaria y nosotros
estábamos ahí con el pueblo, empezaron las tanquetas a disparar. Los indígenas estaban asombrados, nunca habían visto las tanquetas, no sabían cómo los iban a atacar, nunca habían entrado en unas tanquetas allá. Les disparaban, habían reyertas, pero nunca habían visto las tanquetas. Y sin embargo, con el valor y el coraje de saber que si rescataban la ayuda humanitaria iban a salvar a sus familias, lo enfrentaron. Y los enfrentaron con flechas, con piedras y ellos con balas. Pasada una hora empezamos a oír disparos. Primero de pistolas, que nos amenazaban desde la montaña con matarnos para disuadir a que todos nos retiráramos. Pero luego pasó lo más grave. Nos dispararon con fusiles y la diputada Larissa alcanzó a recoger algunas de las balas. Y nos empezaron a disparar y al lado de nosotros caían los heridos, un muerto. Y nosotros, los diputados, ayudamos a llevar a esos heridos al hospital. 14 heridos llevamos al hospital. Nos cargamos en nuestros carros, en las motos, el diputado Sucre, todos ayudamos a llevar a esos heridos al hospital. Y la sorpresa para el hospital fue recibirlos. No tenían insumos, no tenían cómo atenderlos. Y sin embargo, los médicos hicieron grandes esfuerzos y ayudaron a muchos de ellos. Y otros fueron trasladados a Paracaima y de ahí a Boavista, en donde fallecieron 7 de ellos que ya los nombró la diputada Guaype. En ese momento, los colectivos que habían traído y las fuerzas, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, tomaron el pueblo y empezaron a disparar por todos lados y hubo más heridos que tenían que trasladar a Boavista porque no había cómo salvarlos. Conscientes de toda esa situación, seguíamos pidiendo, exigiendo y haciendo todo lo posible para que entrara la ayuda humanitaria. Y el Ejército y la Guardia Nacional tomaron todo el pueblo, tomaron el aeropuerto y ahí también hubo heridos al día siguiente. Los diputados, las diputadas Guaype y la otra diputada Guapo, creo, las dos diputadas que fueron que nos desplegamos para poder, porque en el hotel, entre otras cosas, no saben, fueron atacados por las tanquetas, el hotel donde nosotros nos encontrábamos, y tuvimos que dispersarnos. Y muchos de los habitantes nos prestaron sus casas, y en esas casas empezaron a pasar porque sabían que estábamos los diputados resguardados, y empezaron a disparar. Y con megáfonos decían, aquí están unas diputadas y las tenemos que encontrar, y empezaron a disparar, y esas diputadas estuvieron resguardadas debajo de las camas, esperando que los tiros pasaran para poder salir. Vivimos una situación difícil, donde peligró nuestra vida. Pero quiero que sepan, y que quede constancia de que el pueblo Pemón no se va a rendir. Nunca se va a rendir. Que el pueblo Pemón lloró y gritó la desgracia de haber tenido a sus muertos, pero que siguen con la moral en alto, ofrendando el sacrificio para la liberación de su pueblo y la liberación del país. Y ahí vamos a estar diputados, nuestro presidente encargado, porque parte de la represión fue que a la entrada de Cumaracapay estaba una pancarta que reconocía a nuestro presidente Juan Guaidó como presidente encargado y como esperanza para la liberación del país y la liberación de su pueblo. Así que nosotros vamos a seguir adelante apoyando todo lo que tenga que ver con la liberación del pueblo Pemón, que no vamos a permitir que de aquí en adelante sucedan estos hechos, porque vamos a ir a la Corte Penal Internacional y vamos a hacer justicia con los Pemones para que esto nunca más vuelva a pasar. Que el dolor que hoy sentimos los venezolanos y el pueblo Pemón no va a ser para achicopalarnos, no va a ser para bajar la cabeza, sino todo lo contrario,
para seguir adelante en la liberación y que estamos en ese camino, que tenemos la esperanza sembrada en esta Asamblea Nacional, que va a seguir adelante, y en el presidente Juan Guaidó, que con toda su fuerza y todo su compromiso vamos a continuar para el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que nos van a terminar de rescatar la democracia. Muchísimas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.